En el atentado terrorista en Bogotá, todo apuntaría al ELN. Lo que se sabe del doloroso hecho que cobró la vida de 10 colombianos y dejó a más de 87 más heridos es que este grupo insurgente podría ser el responsable. Este es el tema en el diario. En este podcast estamos reunidos los periodistas que cubrieron durante el día del jueves esta dolorosa tragedia. Está con nosotros Joana Álvarez, editora judicial de la revista, y los periodistas Jaime Flores, quien estuvo todo el día en la Escuela de Cadetes, y Astrid Suárez, quien acompañó a las víctimas. Entre todos, pues vamos a contarles lo que sabemos hasta el momento del atentado en el que 87 personas quedaron heridas y desafortunadamente 10 perdieron la vida hoy en Bogotá. Con la producción de David Gallego, este es El Diario. Está asustado el perrito, pobrecito. Este jueves muchos colombianos volvieron al pasado. Se podría decir que ni siquiera en las épocas más duras del narcoterrorismo el corazón de la Policía Nacional había sido blanco de un atentado de tal magnitud como la que se vivió en la mañana de hoy. Sin embargo, hay muchos datos que todavía se desconocen y uno de los principales es poder establecer con certeza quién es el responsable de lo que sucedió. Jaime, usted estuvo hoy allá en la Escuela de Cadetes. Cuéntenos exactamente qué pasó y cómo se vivió la jornada del día. Cristina, hacia las 9:30 de la mañana, una camioneta Nissan gris llegó a la entrada secundaria sobre la autopista sur de la Escuela de Cadetes General Santander. Quiso entrar normalmente como lo haría cualquier otro vehículo, y cuando estaba en el procedimiento de revisión que se hace comúnmente, un perro antiexplosivos activó las alarmas. En ese momento 3 policías se acercaron al conductor, que presentó una identificación, la identificación que correspondía a José Aldemar Rojas. El hombre, al verse descubierto, pues llevaba consigo 80 kilos de pentolita, un poderoso explosivo. Aceleró la camioneta, entró a la fuerza a las instalaciones. En ese momento también arrolló a un policía que intentó detenerlo, que al parecer quedó malherido y que luego habría muerto producto de este choque, y avanzó más o menos 200 metros hasta el lugar donde duermen las mujeres, las cadetes que hacen este curso. En ese momento se estaba llevando a cabo una ceremonia en la que se le estaba dando la bienvenida a los nuevos cadetes que comenzaban el curso, y también se estaban dando felicitaciones a otros que ya habían adelantado el curso. Al parecer, el hombre pretendía llegar hasta el lugar, hasta la plaza donde se estaba haciendo esta ceremonia, pero no pudo, y se terminó frenando y estrellándose frente al edificio donde duermen las mujeres, y ahí estalló el vehículo. La tragedia pudo ser mayor si este vehículo hubiera llegado hasta donde estaba gran parte de la comunidad que vive ahí adentro, pero bueno, afortunadamente no fue así. Sin embargo, el saldo fue trágico, como usted lo dice, 10 muertos, más de 80 heridos, y las imágenes que se empezaron a conocer a partir de ese momento fueron pues de mucho terror al interior de esa unidad policial, de los policías intentando auxiliar a los heridos. Bueno, y lo que vino a continuación fue el despliegue médico para intentar salvar a las personas. Muchos fueron remitidos al hospital del Tunal, al hospital de la policía, y bueno, ahí ya digamos que se dio el parte de lo que había sucedido, del regreso del terror a Bogotá. Pues desde un atentado como el del Club El Nogal no se vivía una tragedia de esta magnitud por unos explosivos. Jaime, de hecho, las conclusiones a las que han llegado las autoridades hasta ahora es que una carga de explosivos tan alta como la que se utilizó hoy no tenía antecedentes desde, como usted bien dice, el Club El Nogal. Usted esta mañana se desplazó hasta el lugar. Cuéntenos un poco cómo se vivió el ambiente allá, qué sentimientos se estaban encontrando en un hecho tan doloroso para toda la comunidad de la policía como el que sucedió esta mañana. Pues la primera imagen impresionante era encontrarse frente a la entrada principal alrededor de 200 personas. La mayoría eran familiares de los muchachos, de los cadetes que adelantan el curso. Resulta que cuando ocurrió la explosión, al interior de la escuela se recogieron todos los celulares por una situación de seguridad y para empezar con las investigaciones. Entonces toda la gente al interior quedó incomunicada,
pues por esa situación todos los familiares tuvieron que llegar allá a buscar noticias. Como nadie le contestaba, todo el mundo pensaba que pues su hijo o su familiar estaría entre las víctimas, entonces se vivía mucha desesperación afuera. Esto duró más o menos hasta las 11 de la mañana, cuando ya empezaron a recibir llamadas los familiares, y a medida que se iban dando partes de pues, los muchachos que estaban bien, empezó a haber más tranquilidad, empezaron ya a marcharse del lugar, fue quedando la prensa, el operativo de seguridad era tremendo alrededor, la policía, los policías que estaban de guardia estaban muy estresados, se les notaba pues el dolor por la tragedia de sus compañeros. Finalmente, bueno, hacia más o menos el mediodía llega el presidente Duque, los periodistas pudimos entrar, y aunque nos llevaron por una entrada lejana en la que ocurrió este ataque, se veían los destrozos, se veían los vidrios rotos, se veían incluso piezas del vehículo, pues eran piezas metálicas tiradas por ahí, y se sentía como un olor a pólvora, o se sentía en el ambiente como un aire pesado. Y bueno, pues finalmente pues mucha desolación y mucha tristeza por los policías, y ese era el ambiente que se vivía en ese momento. Joana, muy rápidamente, quizás también se podría decir que es una de las respuestas con más agilidad que han tenido las autoridades, porque se confirmó que José Aldemar Rojas Rodríguez era la persona que había ingresado en esa camioneta gris, y es precisamente el perfil de él lo que hace que todas las teorías apunten a que detrás de este atentado esté el grupo insurgente del ELN. Cuéntenos exactamente y qué se ha podido conocer de quién era esta persona. Pues sí, Cristina, como usted lo dice, 4 horas después de ocurrido el atentado, el fiscal general Néstor Humberto Martínez salió a confirmar la identidad de José Aldemar Rojas Rodríguez como la persona que conducía el vehículo y quien lo habría detonado al interior de la Escuela General Santander. Hasta ahora, las pistas que siguen las autoridades y que puntualmente tiene la Fiscalía apuntan a que él haría parte del Frente Domingo Laín, específicamente de una comisión llamada Camilo Cienfuegos, y pues sobre esta teoría están trabajando para enriquecerla. ¿Qué se sabe hasta el momento? Que Aldemar Rojas Rodríguez tenía 56 años, es nacido en Puerto Boyacá, aunque los registros de expedición de su cédula dan cuenta que se registró en Honda, Tolima, pues también aparecen otros registros relacionados con que residía en Cubaral, en Boyacá. Mientras las autoridades intentan esclarecer los detalles de la explosión, ronda una idea de un ataque kamikaze, que es una forma de accionar terrorista que pues no tiene antecedentes en Colombia, y esto ha generado muchas alertas. Por ello crece la incertidumbre alrededor de este personaje, que es el conductor de la camioneta de placas LAF565, que aparece registrada en Bello, Antioquia. Hay que decir, Cristina, que hace 2 años este carro fue movilizado hacia Arauca. Lo compró un comerciante que posteriormente se lo vende a Rojas. Las últimas 2 revisiones tecnomecánicas aparecen registradas en el departamento de Arauca. Por ahora se sabe que el comerciante que en principio compra el carro y lo traslada hasta Arauca se presentó ante la policía para dar su versión acerca de pues la cercanía o cómo fue este negocio que realizó con el señor Rojas, que finalmente terminó poniéndolo como dueño del vehículo que hoy protagonizó la tragedia que todos estamos viviendo. Joana, esta compra del carro en ese lugar del país y en esas circunstancias, y que hubiera sido hace 8 meses, pues me imagino que es uno de los puntos que hoy están investigando las autoridades para poder determinar quién puede ser el responsable de este atentado, porque esos elementos darían cuenta de que podría ser el ELN. Bueno, hay un dato que le llama poderosamente la atención a las autoridades y tiene que ver con que el señor Rojas a sus 56 años saca su pase de conducir en febrero del 2018. 4 meses después hace la compra de la camioneta. Es una información que llama la atención frente a cómo podría estarse planeando este ataque desde hace aproximadamente esa época, 1 año más o menos estamos hablando, y pues sobre esto están trabajando. Adicionalmente quiero contarle, Cristina, que Semana se comunicó con algunas fuentes que confirman que Rojas intentó tocar las puertas del espacio territorial de Arauca, precisamente
queriendo hacer parte de las listas de combatientes de las FARC para poder entrar en ese proceso de desmovilización del grupo guerrillero. Sin embargo, esta posibilidad le fue negada, pero pues hay registros que darían cuenta de estos movimientos que hizo en algún momento. Jaime, otro tema que ha llamado muchísimo la atención en términos de la investigación policial que se está dando en este momento es el hecho de que, como decía Joana, este ataque fuera realizado por un kamikaze. En las notas que se escribieron en semana y que ustedes redactaron esta mañana, contaban cómo ni siquiera en la época de Pablo Escobar esta forma de atentar había sido logrado por ningún grupo terrorista. ¿Qué reflexiones se han dado preliminares sobre este accionar que pudo haber tenido el ELN en este momento? Cristina, pues la verdad es que, como usted lo dice, no hay antecedentes de esta forma de atentado en el país, ni siquiera en los peores momentos del narcotráfico. Lo que revelaban colegas de Caracol Noticias hace poco es precisamente que, según las investigaciones adelantadas por la policía, un grupo de personas habrían contactado a una persona que estaba en estado de una enfermedad terminal y le habrían ofrecido una fuerte suma de dinero para llevar a cabo este atentado. Pues esa sería como la explicación que de momento se da como a esa forma de kamikaze que no se había visto en el país. En el transcurso de la tarde también se han dado varios pronunciamientos de las autoridades del país. El primero pues fue el presidente Iván Duque, quien tuvo que modificar la agenda que tenía. El presidente estaba en Quibdó, pero rápidamente llegó a Bogotá para atender la situación, y esto fue lo que dijo a la salida de la escuela de cadetes. Hago un llamado a los colombianos para que nos unamos en contra de los violentos. Ni un paso atrás frente a quienes atacan miserablemente a la sociedad. Todos juntos, sin ningún distingo, debemos apoyar a la fuerza pública para capturar y castigar con severidad de la mano de la justicia a los autores de esta barbarie. Le he dado la orden a las fuerzas militares y a la Policía Nacional para que desplieguen todas sus capacidades de inteligencia y determinen, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, quiénes son los responsables de este cobarde ataque y prevengan cualquier acción criminal. También hizo un pronunciamiento desde allí el fiscal general Néstor Humberto Martínez, que dio las primeras pistas de lo que había ocurrido con este atentado. Hemos logrado establecer la autoría material de este execrable crimen, de este acto terrorista, en cabeza del señor José Aldemar Rojas Rodríguez. Él fue quien ingresó a la escuela a las 9:30 horas de la mañana de hoy en una camioneta gris Nissan Patrol del año 1993 con matrícula LAF565. Su bitácora en el RUT demuestra, señor presidente, que su último acto ante las autoridades de tránsito el último acto se llevó a cabo en la ciudad de Arauca, con ocasión de la revisión técnico-mecánica que se efectuó el 27 de julio del año 2018. Nuestros explosivistas nos han dado un primer reporte que indicaría que el vehículo estaba cargado de 80 kilos de pentolita. Nuestras capacidades todas de policía judicial están desplegadas y tenemos la certeza, señor presidente, de que en el curso de las próximas horas podremos dar mayor información, porque estamos orientados a establecer quiénes son los determinadores o autores intelectuales de este acto terrorista. Bueno, pues acabaron de escuchar las precisiones iniciales que el fiscal general Néstor Humberto Martínez dio sobre el atentado que hoy enluta a Colombia.
Estamos también en este momento con Astrid Suárez. Ella es una de nuestras periodistas y estuvo todo el día acompañando a las víctimas de este atentado, y ahora a su regreso a la redacción nos va a contar cómo se vivió desde ese lugar esta dolorosa tragedia. Astrid, cuéntenos cuál fue su primera impresión al llegar a la central de la policía. Bueno, Cristina, pues en este atentado resultaron 87 personas heridas, 32 de ellos, casi la mayoría, fueron trasladadas al Hospital Central de la Policía, que queda al lado del Ministerio de Defensa. Y pues allí, cuando lo primero al llegar, se encontraba mucha gente, entre ellas pues familiares, pero también una gran fila de personas queriendo donar sangre, porque las autoridades hicieron un llamado urgente a que las personas fueran a donar, y pedían sobre todo los tipos de sangre más difíciles de conseguir, es decir, A negativo y O negativo. Esos se les dieron prioridad, hasta que más o menos una hora después informaron que el banco de sangre estaba al 100%, lo cual fue una buena noticia. Incluso era tanta la afluencia de gente que aproximadamente hasta las 6 de la tarde seguían llegando colombianos a donar, a lo que la policía respondía con un agradecimiento, pero pues diciendo que ya estaba todo listo. Astrid, de hecho, creo que en medio de la confusión y el dolor que se vivió en el día de hoy, pues es cierto que esta imagen que usted recrea fue una de las más conmovedoras, y a mi modo de ver pues era la imagen más conmovedora que teníamos nosotros en nuestras redes sociales. Era el ver tantos colombianos dispuestos a poder poner su grano de arena frente a lo que se estaba viviendo. Muy pocas veces se desborda una solidaridad de esta manera frente a una situación en la cual pues hay tan poca claridad, y creo que este momento, como lo han demostrado otras tragedias que el país ha vivido por otras razones, como por ejemplo fue la tragedia de Mocoa, dejan ver lo peor del país, pero a su vez también han dejado ver lo mejor. Y creo que esas fotos que ustedes pueden ver en las redes sociales de Semana y en nuestras publicaciones de estas cientos de personas queriendo donar su sangre para esta tragedia, pues es quizás de lo poco positivo que se pudo haber vivido en el día de hoy. ¿Cómo era la reacción de las familias que alcanzaron a llegar allá a preguntar por las personas? Jaime nos estaba contando que el hecho de los graves momentos de seguridad que se estaban viviendo habían impedido la comunicación de muchos de ellos con su familiar, y me imagino que usted pues tuvo que ver la otra cara, que era de las personas que estaban llegando allí a buscar información. Cuéntenos cómo se vivieron esos momentos. Pues las personas estaban muy angustiadas, inclusive algunas de ellas, en medio de la confusión también pues de algunos policías y de tanta afluencia de gente, no encontraban información, no sabían si su familiar estaba ahí o no, aunque les habían dicho que sí estaban en el hospital de la policía. Algunas venían del Tunal, o sea, estaban haciendo el recorrido por Bogotá buscando a su familiar. Y ya cuando lo encontraban, se remitían a una lista, miraban si estaban entre los heridos, y solamente permitían entrar a un familiar. Si necesitaban entrar varios, debían rotarse. Pues obviamente hubo algunas personas que por sus momentos de dolor y demás no pues quisieron dar declaraciones, pero conocimos también algunos casos en los que sí. Por ejemplo, entrevistamos a la hermana de Yair Arley Mora, a Lorena Mora, y ella pues nos contó precisamente que se había enterado por noticias del listado de heridos, y entre ellos se encontró a su hermano, por lo cual pues recurrió al lugar rápidamente. Pero también encontramos casos en los que sus familiares no estaban en Bogotá, por tanto tendrían que pedirles incluso a vecinos, a personas que no tenían una conexión tan cercana con los heridos, y esto pues hacía más difícil el proceso de entrada, porque pues la policía obviamente estaba requisando mucho a las personas, había como un protocolo para entrar muy grande, pues debido a estos momentos de pánico que se vivían. Astrid, en esa escuela hacen pues carrera centenares de jóvenes, y quizás también una de las cosas más impactantes es la edad que tienen la mayoría de las víctimas, que usted nos contaba está alrededor de los 20, 21, 22 años. ¿Cuál era esa historia que había detrás de cada uno de esos jóvenes que se encontraba ahí, que tanto llevaban en la policía, porque habían llegado allá? ¿Qué contaban sus familias? Pues sus familias contaban que la mayoría eran jóvenes eran muy recientes en la policía. De hecho pues son cadetes que estaban haciendo el curso para oficiales,
por lo tanto llevaban algunos meses, algunos estaban iniciando, otros ya estaban en un término medio, pero todos pues eran muy jóvenes, incluso también estaban en el hospital de la policía, extranjeros, personas que se habían venido a Colombia de intercambio, como en el caso de un panameño. Por tanto, también personas de la policía de Panamá recurrieron al sitio sin dar declaraciones, por supuesto, pero pues él se sabe que se encuentra todavía estable. Hay, según las últimas informaciones, 5 personas de gravedad, una de ellos críticos y los demás con heridas leves. ¿Se sabe si ya hay alguno de estos heridos que haya podido ser dado de alta del hospital, si la mayoría ya se han ido de allí y cuántos más puedan permanecer en estas circunstancias críticas que usted comenta? Sí, pues el CRUE dio información de que en total, de todas las personas que fueron remitidas a los diferentes hospitales de Bogotá, 35 fueron dados de alta. Bueno, pues estos son los datos que se tienen hasta el momento sobre el atentado que hoy sacudió a Bogotá y que puso nuevamente a Colombia en los titulares de la prensa mundial sobre cómo el terror había vuelto a la ciudad. Los invitamos a todos a que se conecten con nuestro portal en semana.com. Encontrarán cada uno de los avances de lo que se vaya conociendo y los análisis que nuestro equipo editorial hará al respecto. Los invitamos a que se conecten nuevamente con nosotros en el podcast todos los días a partir de las 5:30 de la tarde en el diario.